como les amo profundamente en el amor del Señor, yo no puedo tomar este púlpito y decir que todo es bonito y decir que todo es de color de rosas. Hay que traer la palabra tal cual es, y la palabra, como he dicho antes, a veces es ese alcohol que es fuerte, pero que es necesario echarlo en las heridas para poder desinfectarnos. Porque aunque es fuerte, es lo que nos va a curar. Amén. Es una palabra dura, pero yo creo que es una palabra que debemos recibirla con gozo. Amén. Vamos a entrar en el contexto del texto que hemos leído, ¿de acuerdo? Para entender un poco la situación en la que se encontraba Israel cuando el profeta Oseas dijo eso. Miren, muchos años antes, bajo los reinados del rey David y del rey Salomón, Israel era un reino fuerte. Bajo la bendición de Dios, Israel estaba unido, Israel era un reino fuerte, gozaba de paz, gozaba de fuerza, gozaba de prosperidad. Pero a causa del pecado de Salomón, Dios castiga a la dinastía de David, quitándole la mitad del reino. Lo que hasta ese momento había sido un único reino, sólido y fuerte, pasan a pasar dos. El reino del norte, o reino de Israel, o el reino del sur, o reino de Judá, como se quiera llamar. Ambos reinos fueron un completo desastre. Pero el reino del norte, el reino de Israel, que es donde nos situamos cuando el profeta Oseas está diciendo esto, fue un completo caos. El reino se apartó completamente de las cosas de Dios. Se fueron tras los ídolos. Hicieron cosas tan abominables como sacrificar vivos a sus propios hijos a los falsos dioses. O lo que es lo mismo, sacrificarlos a los demonios. Tras una sucesión muy caótica de reyes, llegamos al momento donde se ubica lo que Oseas estaba diciendo. Asciende al trono el rey Jeroboam II. Si miramos en el plano político, militar y económico, Jeroboam II fue un buen rey. Jeroboam II trajo muchas victorias militares al pueblo. Hizo que el reino creciera y trajo prosperidad económica. Aparentemente todo está bien, ¿verdad? Prosperidad económica, victorias militares, el reino crece. Pues no. Dice la palabra de Dios, Jeroboam II hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat? Dice la palabra también en Primera de Reyes, capítulo 12. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban a Dan para adorar al becerro que estaba allí. Luego, ¿cuál fue el pecado de Jeroboam II? Jeroboam II fue un idólatra consumado. Era un idólatra. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que arrastró al pueblo para cometer los mismos pecados. Y por desgracia me he dado cuenta que hay muchísima gente así. Hay muchísima gente que no se conforma con pecar ellos, que no tienen suficiente con mancharse ellos, sino que también quieren arrastrar a los demás. Decía nuestro Señor Jesucristo: ay de los que hacen pecar a los demás. Decía también el apóstol Pablo en Romanos 1:32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en que otros las practiquen. Dice otra versión, peor aún, y le incitan a otros a que también las hagan. ¿Qué cosa tan grave es, hermanos, que yo sepa que estoy pecando, que yo sepa que estoy yendo contra la ley de Dios, que yo sepa que estoy yendo contra Dios? Ya es grave, ¿eh? Pero que no me conforme con eso, sino que también quiera arrastrar a nosotros a la misma condición que yo estoy. ¿Quieres pecar? ¿Te quieres contaminar? Hazlo tú, pero deja a los demás, no arrastres a los demás contigo. Amén, amén, amén. El problema es que hay gente que trata
arrastrando a nosotros con él. Porque como que si los demás también lo hacen, es menos grave. Pero cuidado, ojo, que los demás te inciten a pecar no te exime de tu culpa cuando lo haces. ¿Vale? ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Como iba diciendo, Jeroboam II condujo al pueblo a la idolatría. Y creo sinceramente que hoy en día hay mucha gente, digo en general, que se deja llevar por la idolatría. Vivimos en una sociedad idólatra. No hablo de una idolatría al uso, porque yo creo que todos sabemos que no se debe adorar a figuritas. Amén. ¿De acuerdo? Doy por hecho eso. Hablo de una idolatría simbólica. Porque hoy en día, sin lugar a dudas, vivimos en una sociedad idólatra. Levantamos inconscientemente un ídolo tras otro dentro de nuestros corazones. No se puede pasar por alto que esta sociedad, por ejemplo, idolatra el dinero. El dinero es un medio para vivir, pero cuando el dinero traspasa ese umbral y se convierte en la cosa para la cual vivimos, ahí tenemos un serio problema. Porque cuando el dinero deja de ser un medio para vivir, para ser la cosa para la cual vives, estás levantando un altar al dinero dentro de tu corazón e estás idolatrizando el dinero. Ojo, el dinero en sí no es malo, que yo sé que hay gente que dice que sí. El dinero en manos de un corazón convertido a Dios es una bendición. Lo malo es la actitud que a veces tomamos hacia el dinero. Cuando tu mente pasa la mayoría del día pensando en cómo hacer dinero, cuando centras todos tus esfuerzos únicamente en el dinero, cuando tu felicidad depende si tienes dinero o si no tienes dinero, cuando dejas de dedicarle tiempo a Dios para dedicárselo al dinero, ahí es cuando tienes un grave problema, porque estás desplazando a Dios del trono de tu vida y en ese trono estás poniendo al dinero. Decía nuestro Señor Jesucristo: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. No pueden servir a Dios y servir a la vez a la riqueza. Empieza a valorar en tu día a día quién reina dentro de tu corazón. Empieza a valorar si le estás quitando el tiempo que le pertenece a Dios y se lo estás dando a tu bolsillo. Hay que trabajar para vivir. Y vivir para Dios. Otro ídolo que sin lugar a dudas predomina en nuestros días y que está entrando por la puerta grande de las iglesias es el ídolo del entretenimiento. Me duele mucho decir lo que voy a decir ahora. Las iglesias se están haciendo adictas al entretenimiento. Cada vez se ven menos iglesias que van a los cultos para darle la gloria a Dios. Cada vez se ven menos iglesias que van a los cultos a alimentarse con palabra verdadera de Dios. Es más, valoramos si ese culto ha sido bueno o no en función de lo que me haya entretenido. Si la predicación me ha entretenido o me ha emocionado, ha estado de maravilla. Pero si no, vaya tarde que nos adore, hermano. Y ya puede ser la predicación todo lo bíblica que quieras. Hay que estar continuamente cambiando las administraciones de los cultos, porque si no la gente se aburre y malo. Hay que meter con calzador las cancitas, aunque no aparezcan en ningún lugar de la Biblia, porque si no nos aburrimos. Pues mire, perdónenme, pero entretienen los payasos en el circo. Aquí venimos a dar la gloria a Dios. Aquí venimos a declarar que Dios es algo. Venimos a adorarle. Venimos a adorarle. Hay que echar fuera el entretenimiento. Pero es que además hay otro ídolo. Y este es el peor de todos, Es más, nosotros dos estamos sometidos a este. Y es el ídolo del yo. El ídolo del egocentrismo. Cuando lo más importante en tu vida eres tú
y solamente tú. Cuando piensas que el sol gira alrededor tuyo. Y eso pasa también dentro de las iglesias, ¿sí? Porque hay gente que solo da importancia a las cosas cuando las hacen ellos. Hay gente que si los hermanitos y el pastor no van detrás de ellos, incluso dejan de venir al mundo. Hay gente que quiere hacerse ver recalcando cada cosa que hacen por la iglesia. Y si hace falta lo ponen con luces de neón para que todo el mundo sepa que han sido ellos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:3: nada, repito, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Lo dije el domingo pasado, aquí no hay estrellita, la gloria es para Dios. Y si necesitas ser el centro de atención para venir a los cultos, yo creo que deberías planteártelo muy seriamente. Amén. Es hora de derribar los altares, es hora de derribar los ídolos, es hora de poner a Cristo en el centro. Necesitamos iglesias cristocéntricas. De aquí a Nojales digo con voz clara que hay una iglesia cristocéntrica, hay una iglesia que pone a Cristo en el centro. Amén. Ay, Señor. Digo que aquí en Nojales hay una iglesia que pone a Cristo en el centro. Amén. ¿Cuántos dicen fuerte gloria a Dios? Israel estaba consumido por la idolatría. Como decía antes, aparentemente todo perfecto, todo muy bonito, prosperidad económica, victorias militares, conquistas, pero se alejaron de Dios, se olvidaron que dependían de Él. Hay veces que dentro de la iglesia las cosas pueden ir tan bien aparentemente que nos olvidamos de que dependemos de Él. Hay veces que las cosas parecen que van de color de rosa, que la iglesia se llena, 40.000 visitas, todos con dones, que nos olvidamos de que aquí todo por su gracia y misericordia. Miren, hay pocas cosas más bonitas que una iglesia llena, pero no nos engañemos, una iglesia llena no es sinónimo de que haya un avivamiento. Una iglesia puede estar habitada con 5 almas, porque el avivamiento no se da por la apariencia, se da por la realidad. La realidad es que hay un pueblo que vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Por eso es cierto que Jeroboam ha traído prosperidad. Es cierto que hay buena apariencia del país, pero esa no es la realidad. La realidad es la que dice Dios: por falta de conocimiento ha perecido mi pueblo. Y aquí viene el epicentro del mensaje. Como hemos dicho, el pueblo está consumado en el pecado. Han dejado a Dios a un lado. Y Dios habla a través del profeta Oseas para decirle la causa del extravío del pueblo. Y como he dicho antes, Dios no puede ser más claro. Mi pueblo ha perecido por falta de conocimiento. Miren, hermanos, hermanas, muchas veces la iglesia pasa por situaciones de bajón, es normal. Épocas de frialdad, donde tropezamos más de lo debido, y se nota en el ambiente. Y siempre, para tratar de solucionarlo, tratamos de hacer un análisis, a ver qué ha pasado. Vamos a ponerle solución. Y la primera opción que siempre vemos es que falta oración. Esa no falla. La segunda es que todo es muy monótono. La tercera es que hacen falta más visitas. En ambientes más neopentecostales es que hace falta un punto de sanidad y liberación. Pero algunos de estos paramos a parar y hacemos el análisis en que tal vez donde estamos fallando es en la palabra, que tal vez el error se comete ahí, que el pueblo anda desordenadamente porque necesita palabra de Dios. Y con esto no me refiero a que venga un hermanito y empiece a decir profecías a diestro y siniestro, aunque la profecía es buena y es de Dios. Amén. Me refiero si alguna vez
Porque uno de los mayores enemigos del cristiano es la ignorancia. Alguien que es ignorante de las Escrituras tiene todas las papeletas para andar en pecado. Por eso cuando Dios quiere que decir la causa, no es la falta de oración, no es la monotonía entre el pueblo, es la falta de conocimiento bíblico. Porque la Biblia, hermanos míos, no es para ser más listo, no es para ser más inteligente, que no, que la Biblia es para conocer a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. No me conformo. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Amén. Pues Dios, en su infinita soberanía, ha decidido revelarse a ti. No hay otro lugar, hermanos míos. Dios únicamente se ha revelado en este precioso libro. Amén. ¿Dónde es el único lugar que están los mandamientos de Dios? ¿Hay otro sitio? Solamente en las Escrituras. Por eso, hermanos, hermanas, tened la responsabilidad de leer y escudriñar las Escrituras cada día. Mirad, cuando Cristo venga por nosotros, ¿cuántos quieren irse con Él? Amén. Cuando estén delante de Él, en su justo juicio, te diga dónde caíste, no podrás decirle que no lo sabías. Porque la ignorancia bíblica no te excusa de tu culpabilidad. Porque las Escrituras están a tu alcance. Y de verdad, no me vale el no la leo porque no la entiendo. Miren, hermanos, gracias a Dios, aquí en Rojales tenemos hombres de Dios que si no entiendes algo te lo pueden explicar. Amén. Y lo más importante, que el escritor de este libro es tu Padre. Amén. Ay, Señor. Lo vuelvo a decir. Que el escritor de este libro es tu Padre. ¿Cuántos son aquí hijos de Dios? Amén. Y tu Padre, aquí en este libro, en el capítulo 7 de Mateo y versículo 7, ha dicho muy claramente: pedid y se os dará. Amén. Lo digo muchas veces, tomamos ese versículo para todo, para pedir todo lo que se nos pasa por la cabeza, menos para pedir conocimiento bíblico. Muchas veces tenemos fe de que Dios puede hacer cualquier milagro, tenemos fe de que Dios puede hacer cualquier sanidad, pero no tenemos fe de que Dios nos puede dar conocimiento de su palabra. ¿Por qué limitas lo que Dios puede hacer en ti? Hago una pregunta muy seria, y cada uno que se responda con total sinceridad dentro de su corazón. ¿Alguna vez has orado a Dios pidiendo que te ayude a entender su palabra? ¿Alguna vez? ¿Una? Pero ojo, no voy a poner toda la responsabilidad en vosotros, porque los ministros también tenemos la responsabilidad de predicar palabras verdaderas de Dios. Porque creo sinceramente que por la influencia de este falso movimiento, el movimiento neopentecostal, la Biblia está desapareciendo de los púlpitos. Cada vez hay más ministros que toman los púlpitos y hablan de política, hablan de sus batallitas, cuentan dos anécdotas, pero cada vez se predica menos palabras de Dios. Hay ministros que están matando al pueblo de hambre. Hay ministros que se parecen a hijo aquí, quieren quemar todo aquello que sepa palabra de Dios. Hermanos, hermanas, seamos diligentes. Un pueblo que no conoce las Escrituras es un pueblo condenado a ser destruido. Amén. Amén. Pero es que por si fuera poco, Dios sigue hablando a través del profeta Oseas. Y también dice algo que hoy en día es muy contrario a lo que se suele decir dentro del mundo evangélico. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo de mi sacerdocio. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Dios rechaza a aquellos que rechazan el conocimiento de su palabra y se olvida de aquellos que olvidan su palabra. Dios rechazó el oficio sacerdotal de Israel porque ellos rechazaron el conocimiento de su palabra.
El sacerdote era el que oficiaba los sacrificios, era el intermediario que había entre el pueblo y Dios. Y Dios lo que está diciendo es: me dan igual vuestros sacrificios, me da igual lo que hagáis. Habéis rechazado el conocimiento de mi palabra y yo os rechazo a vosotros. Hermanos, Dios rompió relaciones con Israel porque ellos rechazaron el conocimiento de la palabra. Porque rechazar conocer la palabra es rechazar conocer a Dios mismo. Y yo creo que es bastante lógico que Dios rechace a aquellos que lo rechazan a Él. Pero hoy tenemos la osadía, somos tan osados de decir frases como: más rodillas y menos leer. ¿Para qué tanto conocimiento? Yo soy más del espíritu, no tanto de la palabra. Pero ¿quién nos creemos para decir semejantes cosas? ¿Quién nos creemos para decir esas cosas? Si rechazas el conocimiento de la palabra, estás rechazando a Dios y Dios te rechazará a ti, cortito en la piedra. Voy a decir algo que ya he dicho muchas veces, pero como dice el apóstol Pablo, a mí no me es costoso repetiros las mismas cosas y a vosotros es bueno. ¿Amén? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra para que crezcáis en vuestra salvación. Si eres hijo e hija de Dios, no tienes opción. En el versículo que acabo de leer, ese desear está en la forma verbal de imperativo. ¿Qué quiere decir eso, José? Que es una orden, es un mandamiento. Si has nacido de nuevo, si te consideras hijo e hija de Dios, tienes el mandamiento directo dado por Dios de que debes desear la palabra, de que debes escudriñar la palabra, de que debes amar su palabra. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Estoy acabando, ¿de acuerdo? Pero aparte, ese versículo de 1 de Pedro no solo es un mandamiento, sino que también es una advertencia. Porque lo que realmente nos está diciendo el apóstol Pedro es que igual que un niño recién nacido no puede vivir sin la leche, nosotros no podemos vivir sin su palabra. Que debemos desearla con esa ansia, como si nos fuera la vida en ello, porque realmente nos va la vida en ello. No podemos vivir sin su palabra. Los israelitas dejaron de desear la palabra y su destino fue la destrucción. Tú decides en esta tarde. No te dejes engañar por una apariencia de que aparentemente todo está bien. Porque hay veces que nos sentimos muy súper espirituales. Pero si no hay conocimiento de su palabra, si no estás buscando conocer a Dios a través de las Escrituras, tal vez más tarde, tal vez más temprano, pero vas a caer. Pero yo digo en esta tarde, y con esto concluyo, que aquí en Nogales hay un pueblo que no se deja arrastrar por falsas enseñanzas, que aquí en Nogales hay un pueblo dispuesto a conocer al Dios de la Biblia, que hay un pueblo que ama las Escrituras y que hay un pueblo que ama al Dios de las Escrituras. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Lo que tenía de Dios les he compartido hoy. Espero que les haya hecho bien.